Hola chiquillos, chiquillas. Bueno, como sabemos, estamos en semana de receso, así que yo no debería subir este material, pero yo pregunté en la ayudantía pasada eh, si es que querían verlo, porque iba a ser lo mismo que la ayudantía, que la última ayudantía. Entonces, y con alguno que otro ejercicio más para que refuercen antes de la prueba y todos estuvieron a favor los que estaban en la ayudantía, entonces espero que les sirva esto para estudiar para la prueba. Entonces yo por eso lo hago por si acaso, porque yo cuando lo pregunté, todos estuvieron de acuerdo que yo subiera esta ayudantía explicando ejercicios matemáticos ya que van a ser los que van a entrar para la prueba. Así que, bueno, eso. Así que empecemos. Ya. Entonces, matemático uno. Se cuenta con información respecto a la función de ahorro de la economía de un país. ¿Ya? Entonces vendría siendo esta. Ojo que dice función de ahorro. ¿Ya? Ojo aquí. Entonces nosotros tenemos que esta es nuestra función de ahorro y tenemos los siguientes datos, que el tipo impositivo sobre la renta es de 25%, etcétera. Tenemos todos estos datos. El tipo impositivo, chiquillos, es como un porcentaje es como un tipo de impuesto, por así llamarle. ¿Ya? Por si acaso, llamémosle como un impuesto. Entonces, ya, tenemos que el gasto público entonces 200, entonces ya vamos armando nuestra función o nuestra ecuación de PIB, y abona transferencias por valor de 125, la inversión es de 100, las exportaciones son de 300 y por otro lado las importaciones son de 150. Ya, entonces dice, se pide obtener el nivel de PIB de esta economía. Entonces, como nosotros sabemos que el nivel de PIB es que la demanda agregada, es decir, DA, entonces diríamos que el nivel de PIB es consumo más inversión más gasto de gobierno más em, exportaciones netas. ¿Y las exportaciones netas qué son? Son las exportaciones menos las importaciones. Ya. Entonces, en este caso, nos dan el tipo impositivo. Un tipo impositivo que nosotros sabemos que es como un tipo de impuesto. Entonces, nuestra fórmula, bueno, y también nos dan transferencias. Ay, disculpen que se me... Ya. Nos dan transferencias, entonces, nosotros sabemos que las transferencias son una parte del consumo de las personas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queramos sacar lo que es consumo, van a estar las transferencias. También el tipo impositivo. Entonces nosotros decimos, ah, ya, entonces nuestro ingreso disponible queda de esta manera, ¿ya? Bueno, entonces esta es nuestra fórmula keynesiana. Entonces lo primero que tenemos que hacer, decimos, ya, teniendo estos datos, entonces yo saco primero el consumo, ¿ya? Para empezar después a hacer la fórmula completa del PIB. Intenten, chiquillos, que cuando ustedes hagan esta fórmula, no se compliquen haciendo todo de una. Por ejemplo, no pongan todo este consumo al tiro aquí, después la inversión aquí, el gasto de gobierno. No, porque se van a confundir. Entonces, ¿qué es lo que mejor hagan? Intenten hacer que, primero intenten sacar el consumo. Ya. Entonces, ojo, pero ¿cómo se saca el consumo si nosotros tenemos la función de ahorro? Bueno, nosotros sabemos que incluso, a ver, les voy a
Ahora sí tengo el grafiquito. Aquí está. Nosotros sabemos que nuestro consumo autónomo, por ejemplo, en este caso es 400. En este ejercicio sería 400 el consumo autónomo. Entonces uno al tiro empieza con una deuda de menos 400. Es decir, la persona, por ejemplo, en este ejercicio que nosotros estamos haciendo, la persona está en su función de ahorro, está ahorrando menos 150. Ese sería como su ahorro autónomo. Pero, ¿en qué se transformaría este 150 si estamos hablando del ahorro de la persona? Entonces se transformaría en un 150 positivo. ¿Ya? Entonces, la persona de forma autónoma, recuerden que el consumo autónomo es lo que las personas sí o sí van a gastar. ¿Por qué? Porque son a ver, no son, es que no son necesariamente alimentos, son como bienes de primera necesidad que tienen las personas. Entonces, cuando nos dan la fórmula de ahorro, y aquí está negativo, que mayormente siempre va a estar negativo, el ahorro autónomo, significa que el consumo va a ser un consumo autónomo, ¿ya? Entonces, para que quede más clarito, nos quedaría entonces que el consumo es igual entonces a 150 más, y aquí ojo, aquí sí nos dicen que la propensión marginal a ahorrar, porque si nos damos cuenta, esta es la misma fórmula del consumo, pero con el ahorro. Recuerden que ¿qué es el ahorro? Es la parte que se está dejando de consumir para ahorrar, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, todo lo que nosotros destinamos al ahorro, nosotros tenemos que saber que no es consumido. Entonces, si nosotros sabemos que el 0,15 es nuestra propensión marginal a ahorrar, entonces, ¿cuánto va a ser nuestra propensión marginal a consumir? Va a ser el resto, que va a ser entonces el 100% menos el 0,15, como lo tenemos aquí, que sería 0,85. Entonces, 0,85 por ID. ¿Ok? Entonces, así nos quedaría nuestra nueva función de consumo. Entonces, después de utilizar la función de ahorro, lo traspasamos al consumo. Y ya tenemos nuestra función de consumo. Ya. Entonces, con todos estos datos ahora, lo empezamos a trabajar. Ya. Tenemos que el consumo entonces vendría denotada por esta fórmula. Recuerden, el 150, porque antes era negativo por el ahorro, ahora es positivo, un consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir. Y entre paréntesis, entonces sería el ingreso disponible. ¿Ya? Entonces, nuestro ingreso disponible sería la I, esta I, más 150, 125, que ¿qué es este 125? Son las transferencias. Recuérdense de esta fórmula, ¿ya? Menos, recuerden que esta parte era esta parte, ay, no puedo, ahí sí. Esta parte eran los impuestos. TI era, era una T solita, ¿ya? Pero nosotros teniendo, en este caso, el tipo impositivo sobre la renta, entonces por eso ahora nos queda con una T por I, ¿ya?
Recuerden que siempre nosotros tenemos que ir leyendo el enunciado y dependiendo de cómo sea el enunciado, nosotros vamos a trabajar la fórmula, ¿ya? Entonces, como nos dan nuestro tipo impositivo, nosotros decimos, ah, ya, entonces va a venir denotado por una letra T por una Y, ¿ya? ¿Cómo va a ser en este caso? Entonces, aquí hacemos el álgebra y nos dan estos resultados, ¿ya? Recuerden, S por S, este por S y S por S, ¿ya? Entonces ahí vamos aplicando álgebra simplemente y nos da la demanda agregada, que sería nuestra ya función ya del PIB. Entonces, encontramos ya el consumo. Recuerden que el consumo, como es más complejo, por así decirlo, de encontrarlo, intenten siempre hacerlo primero que todo. Y después ustedes se van a hacer los otros ejercicios. ¿Ya? Entonces, tenemos el consumo, lo que nos dio el consumo, más los 100 de la inversión, más los 200, que es el gasto público, gasto de gobierno, chiquillos, es lo mismo. ¿Ya, chiquillos? Más los 300, que serían las exportaciones, menos las importaciones. ¿Ya? Más las exportaciones, que son 300, menos las importaciones, que serían 150. Entonces, nos quedaría algo así. ¿Ya? Luego de esto, lo que nosotros tenemos que hacer es, recuerden, chiquillos, esto siempre también, para la prueba no quiero que se equivoquen, porque esto yo lo repetí varias veces. Esta es nuestra DA, lo que nos dio aquí en nuestra DA, entonces nosotros lo igualamos al I. ¿Y qué hacemos entonces? Recuerden que esta I es un número, ¿ya? Cuenta como I. Entonces, nosotros agregamos los mismos factores, recuerden de el álgebra y todo eso, que es como juntar los factores. Entonces nosotros tenemos factor común aquí y factor común aquí. Entonces, este lo paso restando por acá y queda I menos tal factor que pasé restando, ¿ya? Recuerden, porque como les dije anteriormente, yo he hecho ayudantías, yo he revisado pruebas anteriormente en donde veo que las personas como que este I se les olvida poner y como que ¡pum! Desaparece. Entonces aquí les da negativo y bla, bla, bla. No, chiquillos. La idea, recuerden siempre, es que este se resta con el I que queda a este lado. ¿Ya? No se les olvide. Ya. Entonces aquí simplemente trabajamos. ¿Ya? Y aquí nos daría esto, ya. Aquí, por ejemplo, yo factoricé, aquí se factorizó por i. Entonces, todo lo que se factoriza, que recuerden cómo se factorizaba. Ay, perdón, que se me... Ahí sí. Ya. Recuerden cómo se factoriza entonces. Sería i, paréntesis, 1 menos 0,6375. Y eso es igual a 706,25. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Se está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. ¿Ya? Entonces, tal y como nos queda aquí. Pasó dividiendo. Y aquí simplemente esto es como más, si ustedes ponen al tiro el resultado, obviamente yo les voy a poner bueno. ¿Ya, chiquillos?
Pero en caso de que ustedes también se vayan por este lado de, yo aquí era como por explicarlo nomás, que puse que este era el multiplicador del gasto por la absorción, ¿ya? Pero en sí ustedes pongan el resultado nomás, no es necesario. Ya. Ahora, ¿qué ocurre si las transferencias aumentan en 50? Ya, aquí, ¿qué se haría entonces? Yo en clase les dije que aumentaban el gasto público porque posiblemente en la prueba les pregunten por aumentar o disminuir el gasto público, ¿ya? ¿Qué pasa cuando aumentaba el gasto público? Entonces ahí ustedes van a tener que explicar, como yo lo voy a hacer aquí con las transferencias, pero ustedes van a explicarlo con el gasto público. Ya sabemos lo que es el gasto público, ya. Igual les voy a decir lo que pasa con el gasto público. Si a ustedes, por ejemplo, les dijeran que el gasto público en este caso aumenta, pongámosle que les dicen ya, aumenta en 200 pesos, nosotros decimos, ah, ya, entonces el gasto público nuevo va a ser 400, ¿ya? Y el gasto público, recuerden que es el gasto de gobierno. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es decir, comparar el resultado final que les da de sumar el nuevo gasto público y decir qué les da el nuevo I, ¿ya? Ojo, no lo sumen aquí, súmenlo aquí, cuando vayan en esta parte, ¿ya? Aquí les recomiendo que ustedes sumen el 200. Pero esa es la idea, que ustedes expliquen el resultado que les da en este ejercicio, en el nuevo, después del cambio, por así decirlo, y antes del cambio y compararlo. Decir, como explicación, interpretarlo y decir, ya, ante un gasto de gobierno podemos ver que el PIB aumentó, disminuyó, se mantuvo y dan una explicación. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Me fui para otro lado, disculpen. Ya, entonces dice, ¿qué ocurre si las transferencias aumentan a 50? Entonces, aumentan en 50. Ahí sí. Ya. Aquí, ¿qué es lo que pasa entonces? Nosotros vamos y decimos ya, aumentaron en 50. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ya que estamos hablando con las transferencias, nosotros decimos, ah, ya. Entonces las transferencias, ¿qué son? Son el TR que vimos aquí. Eso ténganlo clarito, chiquillos. ¿Ya? Es el TR que está ahí, entonces aumentó. Ya. Entonces, ¿qué pasa si aumentan las transferencias? Nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero ojo, delante les dije que cuando aumentaba el gasto de gobierno, ustedes lo sumaran aquí, ¿ya? Pero cuando ustedes les dicen que aumentó, por ejemplo, en este caso las transferencias, ustedes lo mueven, trabajan en el consumo, ¿ya? Ya. Entonces ahora nos da que el nuevo número para las transferencias es 175. Entonces, aumenta esto. Luego, nos da este resultado haciendo lo mismo que anteriormente hicimos, simplemente álgebra. Recuerden que es este por este y este por este. Entonces nos daría este el nuevo resultado. Ya. Entonces, ojo, ¿por qué yo les digo primero que es la demanda agregada y luego la demanda agregada la igualo a I? Ustedes
en vez de poner demanda agregada aquí, que viene denotado por una DA, aquí ustedes pueden trabajar al tiro con la I, pero yo lo pongo dado que mucha gente se le olvida después este I, entonces como se les olvida, después no lo suman o no lo trabajan. Entonces, por eso prefiero ponerles al tiro así como ya, encontraron la demanda agregada, así que a la demanda agregada, igual en la AI y el I, trabajenlo como una variable dentro de una ecuación. ¿Ya? Entonces ocurre lo mismo que el anterior. Álgebra, nosotros después aquí factorizamos, nos da esto y nos da este el resultado. Entonces, yo, ¿cómo interpreto este resultado? Digo, ¿qué ocurre si las transferencias aumentan en 50? Bueno, en este caso, para empezar, si nos damos cuenta, el consumo autónomo aumentó. Si nos damos cuenta aquí, pasó de 256,25 a 298,75 gracias a las transferencias del gobierno. Entonces, decimos ya, gracias a estas transferencias, entonces, el gasto autónomo, el consumo autónomo, perdón, el consumo autónomo aumentó y al ver el PIB, que sería S y S, ojo, porque aquí está IT, porque sería el I como el total, ¿ya? O el PIB actual, como ya sacado, por así decirlo, ¿ya? Por eso es IT. Es como para decir una diferencia entre esta I que se estaba calculando, que estaba dentro de una ecuación para calcularla, al I ya encontrado, por así decirlo. No sé, es como el I total, es como el PIB total, ¿ya? Tómenlo así. Entonces nosotros decimos ya, si aquí tenemos que IT nos dio 2065,52 y anteriormente 1948,28, entonces decimos, debido entonces al aumento de las transferencias, podemos ver un aumento en el PIB. ¿Ok? Y esa sería la interpretación que ustedes deberían darle. Ya. Matemático 2. Contando con la siguiente información de cierta economía. Ya, entonces, nosotros sabemos que tenemos que CO o C0, sí, es C0, es igual a 800, ya. Nosotros decimos C0, ustedes también conocen el consumo autónomo, lo conocen como C0, lo conocen como C y una barrita arriba, pero a fin de cuentas es el consumo autónomo, ¿ya? Ojo, si alguien dice, pucha, ya, pero ¿qué diferencia hay entre el consumo autónomo y la propensión marginal a consumir? ¿Qué diferencia hay? Recuerden que la propensión marginal a consumir eh, es un dato, es un número porcentual o en decimal que es de 0 a 1, ¿ya? Esa es la diferencia entre el consumo autónomo y la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir es un número en decimal o que después te puede dar porcentual, pero es de 0 a 1. En cambio, obviamente el consumo autónomo siempre va a ser un número más grande que 0, que 1, que 2, que 3. Va a ser siempre o mayormente, va a ser más grande, por si acaso. Ya. Entonces, nosotros contamos con nuestro consumo autónomo, nuestra propensión marginal a consumir, y aquí ya nos están dando nuestra fórmula. Pero esta fórmula, nosotros decimos, ya, entonces si aquí hay una T simplemente, entonces no hay tipo impositivo, ¿ya? Entonces lo trabajamos simplemente como una
T, que esto vendrían siendo, recuerden, los impuestos. ¿Ya? Entonces nos dicen que el general del TI que daba anteriormente, que era este, no, era este. El general de esto nos da ahora 400. Entonces ya tenemos valor para eso. Ya no hay que sacarlo como anteriormente. Y entonces nos da que T va a ser ya 400, la inversión 1000, el gasto de gobierno 700 y las exportaciones netas 500. Entonces ahora dice determinar producto de equilibrio. Ya, entonces nos dice determinar el producto de equilibrio. Ya, entonces nosotros aquí ya nos están dando nuestra formulita, que es la que ya igual nosotros ya conocemos. Entonces, ¿qué nos daría? Nosotros vamos y decimos ya. Entonces simplemente vamos reemplazando, ya nosotros tenemos 800 más 0,8, que vendría siendo nuestra propensión marginal a consumir, por ID, que lo tenemos aquí. Aquí, ¿ya? Entonces, nuestra I, nosotros sabemos que ya es una incógnita, más 300, que son nuestro TR, 300, menos 400, que serían nuestros impuestos, ¿ya? Entonces, chiquillos, disculpen si de repente paro el audio, que estoy un poco enferma, entonces, ya. Entonces, aquí lo mismo que anteriormente, simplemente resolvemos la función de demanda agregada, que vendría siendo lo mismo que nuestro PIB, y aquí nos da el consumo, que ya lo calculamos. Simplemente aquí yo creo que lo más complejo que puede ser, porque yo me doy cuenta que ustedes igual son secos para matemática, entonces me doy cuenta que el problema que puede ser quizás es reemplazar dependiendo de las fórmulas, ¿ya? Entonces ahí tengan mucho ojo, chiquillos, porque no quiero que se caigan en cosas así tan como chiquititas cuando son buenos para las matemáticas y son secos, entonces no quiero que se equivoquen en cosas así. Ya. Entonces, ahora, como dije, con la misma función de demanda agregada, entonces, simplemente reemplazamos lo que nos dio el consumo, más y todos los datos que nos dio el enunciado, más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones netas, 1000 más 700 más 500, y ahí ya nos da nuestro resultado de demanda agregada. ¿Ya? Entonces, entonces nosotros igualamos ahí. Igual que en todas las anteriores, simplemente igualamos ahí. Nuestra demanda agregada, todo esto, lo igualamos ahí. Recuerden, una vez más, se los voy a repetir 100 veces. Así que si quieren adelantar esta parte, no la adelanten. Recuerden que esa ahí vale como valor. Miren, después este 0,8, como está sumando, pasa restando para el otro lado y nos da 0,2i. ¿Ya? Eso ténganlo bien presente, porque si ustedes trabajan y como que este numerito, ya, ustedes pasan el 0,8i para allá y este desaparece, les va a quedar algo negativo y les va a dar malo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo mejor? Tengan siempre en consideración que el DA se iguala a la I y que esta I sí importa dentro de la ecuación, ¿ya? Ya, entonces, dicho esto, después simplemente este 0,2, como está multiplicando al i, pasa dividiendo y nos daría 14.600. ¿Ya? Entonces, ahí ya tendríamos nuestro producto de equilibrio. Ya. Ahora el matemático 3. Ya, entonces, nuestro matemático 3 sería entonces calcular nuestro i, que este es nuestro i, ya sabemos que es el PIB,
y alfa, ¿ya? Recuerden que alfa es el multiplicador keynesiano o del gasto fiscal. ¿Ya? Esta es como una idea general de lo que es el gasto fiscal, por si acaso es. ¿Ya? Ya, entonces, lo mismo que siempre, nosotros tenemos nuestro consumo, que vendría siendo este, aquí ya en este ejercicio ya te lo están dando, ¿ya? Por si acaso. Entonces ya nos dan este consumo, entonces nosotros decimos, ah, ya, entonces si nos dan nuestro consumo al tiro, este sería nuestro consumo autónomo y este nuestra propensión marginal a consumir, ¿ya? Luego nos dicen que usemos esta fórmula, ¿ya? Significa entonces que debe haber un tipo impositivo, que sería este. Recuerden que este numerito, como es también un porcentaje, ¿a qué me refiero cuando les digo porcentaje, chiquillo? Yo cuando digo porcentaje me refiero a un número, a ver, para que entiendan bien a lo que me refiero con porcentaje. Con porcentaje me refiero a un número que está entre 0 y 1, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que este numerito puede dar, por ejemplo, 0,8, 0,7, 0,2546, no sé, así, ¿ya? A eso yo me refiero, por si acaso, chiquillos, a porcentaje, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, nos dan este numerito de aquí, nos dan las transferencias, que sería esta, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones netas. Aquí entonces, recordando que el T mayúscula es el impuesto, ¿ya? Y el impuesto es igual, en este caso, lo tenemos que aplicar así, ¿ya? La fórmula original de esta ecuación es, a ver, dejen buscarla por aquí, si es que está así, ¿ya? Pero cuando hay un tipo impositivo, que recuerden que era un número que se puede escribir en porcentaje, entonces nos queda así, ¿ya? Es como una transformación. Y en este caso entonces se usa esa transformación, se usa el T chiquito por el I grande. Ya, entonces ahora el desarrollo. Bueno, aquí entonces es una forma, por si acaso, esto es lo mismo, si ustedes quieren hacerlo esto de la forma en que ustedes, en que quieren encontrar el PIB, lo pueden hacer. Yo aquí lo hice de otra manera más facilita, ¿ok? Ya aquí entonces, chiquillos, lo que hice fue hacerlo así como lo hicimos anteriormente. Miren, cuando encontramos esto, pero no de esta forma convencional, pero si ustedes quieren hacerla de la forma convencional, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, la fórmula para encontrar, acuérdense, este multiplicador keynesiano por A, nuestro A se resuelve de esta forma. Es muy parecido a la del PIB, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos el consumo autónomo, más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones netas, más la propensión marginal a consumir por las transferencias, ¿ya? Entonces eso, si ustedes lo sacan, nos daría esto. Y si ustedes lo hacen por PIB, nos daría lo mismo, por si acaso, ¿ya? Ojo, no es necesario que ustedes lo hagan de esta manera. Ustedes si quieren, háganlo también
aquí tenemos que encontrar entonces cuánto es el valor del PIB y del multiplicador keynesiano, pero ustedes, chiquillos, si quieren, también háganlo así. O sea, háganlo de esta forma convencional y también les va a dar en algún momento así, ¿ya? Por si acaso. Así que no es necesario que lo hagan de esta manera, pero si quieren hacerla de esta manera, no hay problema, ¿ya? Entonces, nosotros sabiendo la fórmula de del valor keynesiano, tenemos entonces esta formulita, ¿ya? Ojo, si ustedes dicen, por ejemplo, no, no, ya sí, es así, ¿ya? Y aquí vamos reemplazando simplemente. Nosotros tenemos ya 1 partido en 1 menos la propensión marginal a consumir, entre paréntesis 1 menos T, ¿ya? Y eso simplemente se reemplaza, este T recuerden que es este, y nuestra propensión marginal a consumir recuerden que es esta, ¿ya? Y ahí nos daría nuestro multiplicador keynesiano. Entonces, simplemente ahora, recuerden que anteriormente también era la multiplicación entre el multiplicador keynesiano y el A, entonces nosotros lo multiplicamos y ahí nos da nuestro PIB, ¿ok? Repito, si ustedes quieren hacerlo de la otra manera, no hay problema, no, no es que esté malo. De hecho, chiquillos, si nos damos cuenta, aquí ya, nosotros si lo... no, bueno, ahí si es que ustedes lo hacen de la otra manera, se van a dar cuenta que al final es lo mismo, así que da igual. Pero entonces nos da el resultado esto. Como digo, si ustedes quieren hacerlo de la forma común y corriente, en donde sacan la demanda agregada igual al PIB, al I mayúscula, todo eso da lo mismo, ¿ya? Así que este sería otro como tipo de desarrollo alternativo. Ya. Bueno, yo creo que igual todo esto ya lo fuimos sacando. No sé si sea necesario también hacer esto, porque ya es como más de lo mismo. Ya aquí, por ejemplo, se caracteriza por esto la fórmula del ejercicio, entonces ya nosotros decimos que el consumo autónomo, entonces en este caso sería 60 más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Y aquí, ojo, solo nos dan las transferencias. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos ya. Entonces, I es igual al consumo autónomo, que este vendría siendo ya todo el consumo. Yo le hice el tiro de una aquí, chiquillos, porque era más cortito, ya este ejercicio. Entonces, aquí, ojo, voy a separar el consumo por si alguien no entendió esta parte. El consumo, ya, sería el consumo autónomo igual a 60, más C1, pongámosle, la propensión marginal a consumir, y tenemos el I más las transferencias, ¿ya? ¿Y por qué aquí puse, o sea, es así de cortito? Porque en el enunciado simplemente nos dan las transferencias, ¿ya? Vendría siendo que todo lo otro que era, y por ejemplo, los impuestos serían 0, ¿ya? Porque no te los entrega el enunciado. Así que siempre vayámonos guiando por el enunciado, chiquillo. Si no les dan las transferencias, ustedes solamente usen el impuesto. Si a ustedes les dan el resultado al tiro del ingreso disponible, que es este, ustedes digan este, ya, sin el 6, ID, ¿ya? Si le dan el resultado al tiro de ID, ustedes simplemente hagan el ID. Ya pongan 60 más 0,6 por y el resultado que a ustedes el mismo ejercicio les dio del ingreso disponible. ¿Ya? Entonces, esta es la explicación por si acaso del consumo, en este caso. Ya. Y como les digo entonces, chiquillos, más de lo mismo, ustedes ahí resuelven
y les va a dar, en este caso nos da 1820. ¿Ya? Entonces es, como digo, es más de lo mismo. ¿Ya? Ya. Este fue el ejercicio que hicimos en clases. Recuerden, este no lo iba a hacer porque es más algebraico, es más largo, además puede que les entre algo así en la prueba, no lo sé. Así que eso. Cualquier duda, igual me pueden preguntar. Aquí están las respuestas. Intenten hacerlo en sus casas. Si es que no llegan a la respuesta, me mandan un correo, me hablan. Yo no tengo problema, de verdad. No me molesta responderles para nada. Así que eso. Ya, aquí agregué un matemático que sí, es el último. ¿Ya? Que sería de graficar. Ya por si también les entra en la prueba algo de graficar o algo así, para que lo tengamos bien, bien seguro. La otra vez vimos simplemente, vimos esta parte, lo que era el consumo autónomo y cómo se calculaba el ahorro. ¿Ya? Aquí simplemente les voy a agregar lo que es cuando se le agrega la inversión y cuando se le, bueno, se le agrega la inversión al consumo y se agrega la inversión aquí, pero en sí no debería modificarles tanto. ¿Ya? Ay, ya. Entonces, ya, hagámoslos. Tenemos las siguientes funciones. C es igual a 400 más 2i, i o e, y la inversión es igual a 160. Graficar función consumo, ahorro e inversión. Primero en la función de consumo, entonces, vamos a igualar la variable i a 0. Ya. I o ID, pongámosle, porque, para que no se vayan confundiendo. Que chiquillos, yo no quiero que se confundan porque quiero que les vaya excelente las pruebas, porque quiero que todos pasen. Ya. Ay, ya. Entonces, cuando vamos a graficar la función del consumo, ¿para qué intentamos hacer que la variable ID se vuelva en 0? Para nosotros saber nuestro consumo autónomo. Ojo, también lo podemos sacar al ojo. También podemos decir ya, el consumo aquí, el consumo autónomo, verlo al tiro. Decir, el consumo autónomo es de 400. ¿Ya? Esto se ve también al ojo. Entonces ustedes dicen, ah, entonces es 400. Nosotros sabemos que este va a ser nuestro consumo autónomo, este, y por ende, nosotros ya vamos a empezar con una deuda de 400, que era lo mismo que les explicaba yo al principio, chiquillo. ¿Ya? Recuerden que esta línea verde es el ahorro. Por eso era del menos 400 y el consumo autónomo era 400, por si acaso. Ya. Entonces, lo primero que se hace es identificar el consumo autónomo. Check. En la economía, el ingreso se destina a consumo e inversión. ¿Ya? Y claro, a nosotros nos están dando un ejercicio en donde solamente vamos a tener consumo y la inversión. Ojo, aquí no están diciendo nada de un gasto de gobierno, no están diciendo nada. Están diciendo solamente que en nuestra economía solamente solamente tenemos consumo e inversión, nada más. Entonces nosotros lo trabajamos de esta manera. Aquí también se puede confundir, así que todo lo que los haga confundir, yo lo voy a intentar hacer más fácil. Ya, ya. Entonces, nosotros aquí simplemente trabajamos eh, como trabajamos todas las ecuaciones. Aquí recuerden, aquí simplemente nos dicen ID. Aquí solamente tenemos el ingreso disponible.
No nos están diciendo ni que hay transferencia, ni que hay impuestos, ni que hay tipo impositivo, no hay nada. Aquí solamente tenemos una economía en donde hay una función de consumo y una función de inversión, ¿ya? No nos están diciendo nada más, ni de transferencias, ni de nada. Entonces lo trabajamos así nomás. Entonces, este ID al final es lo mismo que I, por si acaso, ¿ya? Porque recuerden que en la fórmula de ID siempre estaba esta I, ¿ya? Este era el ingreso disponible y siempre esta I iba a estar, ¿ya? Siempre era esta I la que siempre va a estar dentro de la función. Entonces, si bien este es nuestro ingreso disponible, ay, se me perdió, ahí está. Si bien este es nuestro ingreso disponible, este siempre al transformarlo, siempre va a ser una I de estas, ¿ya? Ojo ahí. Entonces, por eso este después se trabaja con este y nos da 0,8 I, ¿ya? Este simplemente entonces se suma 160 más 400, 560, y el 0,8i pasa dividiendo, y aquí vamos a encontrar ya el ingreso de equilibrio general, ¿ya? Que vendrían siendo este punto. Recuerden que la línea de 45 grados nosotros siempre la vamos a tirar, ¿ya? Porque recuerden que lo que nosotros nos permitía tener un tipo de ahorro, por así decirlo, era lo que se encontraba por debajo de esta, ¿ya? O lo que nosotros va a ser más fácil de consumir. Es por eso que en este punto, por ejemplo, luego de aquí va a empezar a haber ahorro, porque si uno empieza a consumir lo que hay aquí, por ejemplo, de aquí a acá, sí va a haber un ahorro, ¿ok? Ya. Entonces, tercero, hallar la función de ahorro y para ello reemplazar función de consumo a la fórmula. Nosotros sabemos entonces que la función, para empezar, la función de consumo sabemos que es nuestro ingreso más nuestro ahorro, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos saber nuestra función de ahorro, nosotros tenemos que pasar el consumo restando, ¿ya? Entonces, nos daría esto, ¿ya? Ahí simplemente nosotros reemplazamos nuestra función de consumo, que es esta, ¿ya? En esta fórmula. Ya, y ahí vamos reemplazando, haciendo todo esto ya. Por ejemplo, aquí también se reemplaza y aquí ya nos da el ahorro al tiro. ¿Recuerdan que aquí nos daba positivo cuando era con consumo? Aquí se puede como demostrar que en efecto el consumo autónomo, cuando estamos hablando del consumo es positivo, al pasarlo al ahorro va a ser negativo. Y aquí es cuando aquí, por ejemplo, cuando esta parte se va a cero, cuando i es igual a cero, entonces toda esta parte se va a cero, nos da que el ahorro, entonces al tiro queda como demostrado que este es negativo, ¿ya? Entonces, otro punto es igualando el consumo a I, ¿ya? Entonces, simplemente aquí lo igualamos ahí y nos da 500. Entonces decimos, ya, nos vamos a ubicar aquí, ¿ya? ¿Qué medía esto? Medía cuando la intersección entre el consumo e I, y también aquí va a tener que ver cuando empieza a haber ahorro. Ojo ahí. Y eso, y finalmente es todo lo mismo que lo de la clase anterior, que ahí también les enseñé, que de hecho, no me acuerdo, pero parece que en el video de la ayudantía extraordinaria que les subí también enseñaba este gráfico, ¿o no? Bueno, pues no me acuerdo, pero yo me acuerdo que igual, sí, me parece que sí lo enseñé. Ya, en fin. La cosa es que ahí ustedes
vayan reforzando, chiquillos, ahí vayan, cualquier duda me la hacen llegar, no hay ningún problema, aquí igual está todo como ustedes lo deben solucionar esto, en caso de que tengan alguna duda, están los paso a paso, todo esto váyanlo leyendo y eso, estudien para la prueba, espero que les vaya bien, cualquier cosa me escriben, ya les dije, no hay ningún problema, yo soy, no sé, una persona común y corriente, así que no es como que sea difícil llegar a mí a conversar conmigo. Así que ya, eso chiquillos, no los voy a seguir lateando más. Así que chao y que disfruten los días de semana de receso que les quedan. Así que chao.